Saludos, saludos, amigas, amigos. Señores, gracias a todos por el apoyo que me brindan cada día en este canal. Gracias de verdad a todos ustedes. Miren, hace un tiempecito nosotros subimos un contenido aquí al canal donde hablábamos de la importancia de los empresarios en la música de la bachata, la importancia de los empresarios que eran quienes invertían en ese tiempo en los bachateros, esos muchachos de los campos que tenían talento. Ellos decidían invertir y hasta que lo convertían en estrellas. Y alguien me escribió, pero Romeo Santos fue el primer bachatero en firmar con una disquera, diríamos, grande como la Sony. Y nosotros queremos aclararle a ese querido televidente que no. El primer bachatero, señores, que firmó con una disquera grande como la Sony fue Luis Vargas. Luis Vargas en el año 1996 firmó un contrato con la Sony. La Sony en ese momento tenía una especie de acuerdo con Juan y Nelson, y ellos, a través de Juan y Nelson, firmaron al Rey Supremo Luis Vargas, convirtiéndose a Luis Vargas en el primer bachatero que firma con una multinacional, o sea, con una disquera grande a nivel de, ¿verdad?, de prestigio internacional. Eso le abrió las puertas a la bachata a un nivel que ustedes no se imaginan, porque la Sony es una empresa de nivel mundial que distribuye música a nivel mundial. Ya todo el mundo sabe lo que es la Sony, no hay verdad que explicarlo. Entonces Luis Vargas en el 96 firma ese contrato con la Sony y en el 97 lanza Volvió el Dolor, que fue la primera producción que salió, con la Sony de bachata, que la Sony apoyó en la bachata, fue Volvió el Dolor de Luis Vargas, que no hay que hacer la historia de esa producción. Fue todo un éxito, incluso mucha gente aseguran que esa fue la última producción que Luis Vargas pegó de verdad, pegada, completa, pegada de verdad, porque Luis Vargas se ha pegado de ahí para acá, pero se dice que pegada completa como se hacía antes, esa fue la última producción. Eso fue en el año 1997 con Volvió el Dolor. Luego de eso ya Luis Vargas siguió trabajando no con la Sony, sino con Juan y Nelson, JN Records o JBN Records también, como se le llamaba, porque eran Juan, Víctor y Nelson, JBN. Luego sacaron a Víctor y se quedaron Juan y Nelson, entonces se quedó JN Records, que era, ¿verdad?, la empresa de discográfica, que son dominicanos. Entonces Luis Vargas se ha quejado en los últimos años de que a nivel de regalías él prácticamente no cobra nada de su música, porque ellos son los dueños de esa música, ellos tienen los derechos. La Sony tuvo un conflicto con Juan y Nelson cuando se dividieron, porque la Sony siguió distribuyendo la música de Luis Vargas sin autorización. Entonces Juan y Nelson, que es quien tiene la autorización para distribuir la música de Luis Vargas o parte de la música de Luis Vargas, demandó a la Sony, y en el año 2020 la Sony tuvo que pagarle un dinero a Juan y Nelson por haber distribuido una música sin autorización. Lo único malo de todo esto, para que ustedes sepan, es que Luis Vargas es el único que no ha cogido ni un peso de su música. Todo el mundo ha agarrado dinero, la Sony, Juan y Nelson, José Luis Records, todo el mundo ha agarrado dinero, menos Luis Vargas. Aquí hace un tiempo nosotros subimos un video del propio Luis quejándose de eso. Miren el video ahí. Grabo con José Luis Records, un empresario de La Vega, que todavía es dueño de mi discografía completa, y cobro muy poco dinero de las regalías y las cosas. Él y Juan y Nelson se apoderaron de toda mi discografía y la tienen, inclusive. Mira, yo creo que es criminal, Juan y Nelson, suelten ya un poco y den, aunque sea, páguenme mi dinero que me corresponde, que ustedes no me lo pagan. Señores, el propio Luis Vargas lo dice, él no cobra nada, todo el mundo cobra menos él. Y realmente en estos tiempos el gran grueso de dinero está en las plataformas digitales, ¿entienden? También Luis Vargas, señores, Luis Vargas ha sido pionero en muchas cosas.
en la bachata. Luis Vargas, como lo dijo Chicho por ahí también en una entrevista, fue el primer bachatero millonario en la bachata. El primer bachatero que vio dinero en la bachata fue Luis Vargas. Porque ustedes saben que antes a Luis Vargas y antes a esa etapa del año 1990, los bachateros lo veían como, decía Eladio Romero Santos, uno pasa cantando. Le daban 2 pesos para cantarle a unos borrachos y ya. O sea, habían bachateros como Luis Segura, como Paniagua, que ya Blas Durán, que ya tenían muchos años en el género, pero vivían, vamos a decir, de una manera modesta, podían vivir bien de su música, pero no eran supermillonarios. Luis Vargas vino en el año 90 a pegarse, y ya en el año 91, 92, cuando Anthony Santos apenas estaba saliendo, ya Luis Vargas tenía dinero, ya Luis Vargas andaba en buenos vehículos y ya andaba haciendo giras por el mundo y todo eso. Miren ahí lo que dijo Chicho de Luis Vargas, que tiene toda la razón. Aquí el primer bachatero millonario, que se hizo millonario, que la bachata lo hizo millonario. ¿Quién fue? Ese fue el primer millonario de la bachata, fue Luis Vargas. Luis Vargas. O sea, que Luis Vargas fue. es el rey supremo. Ese fue el primer que andaba en los vehículos de lujo caro. Y fue. Ahí lo vieron, señores. Eso dijo Chicho de Luis Vargas. Y tiene totalmente la razón. Luis Vargas ha sido un innovador. Luis Vargas ha sido pionero en muchas de las cosas de la bachata. Que quizás en los últimos 15 años, qué sé yo, 20 años, no ha sido quizás el mismo bachatero que fue en sus inicios. Quizás no ha tenido el mismo impacto, no ha logrado mantenerse en la pegada, en el gusto popular como antes. Pero Luis Vargas sí ha hecho sus aportes grandes al género. Y uno de esos aportes, que aunque usted no lo crea, fue en el año 96 haber firmado con esa multinacional Sony, porque ahí la Sony se dio cuenta cuando lanzó esa producción Volvió el Dolor, se dio cuenta que la bachata era un buen negocio y decidió invertir en otros bachateros. Entonces, más adelante, ustedes vieron que la Sony, cuando Romeo salió, le dio un contrato de $10 millones a Romeo. Un contrato de $10 millones. Entonces, nada de eso es casualidad, señores. Todo eso tiene que ver con que ellos en un momento vieron que la bachata era un buen negocio. Así que ahí está el amigo que nos habló de que Romeo había sido el primero. No, el primero fue el Rey Supremo en el año 1996. Así que ahí los leo, mis amigos, en los comentarios. Hasta la próxima.